Gracias por haber dado clic a este video, así que el día de hoy estaremos haciendo esta rica y deliciosa carnita frita o carne salada, así que ahora te muestro cómo la hice. Vamos a ver. Pues vamos a empezar. Aquí ya tengo mi carne, ya fui avanzando un poco, pero te voy a mostrar los cortes que le fui dando a mi carne. Ya como tú puedes ver aquí los pedazos que le dejé y los cortes que le fui dando, así que te voy a mostrar cómo yo lo fui realizando. Le fui dando corte a mi carne como si estuviera abriéndola totalmente para que así me quede mucho más fácil a la hora de cocción. Así que te recomiendo que lo hagas de la forma que se te haga más fácil. En este caso yo lo fui haciendo de esta forma. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, pero si sale de otra forma déjamelo ahí en los comentarios. Así que fui dándole estos cortes a mi carne de lado para dejarla completamente abierta para que sea mejor la cocción de mi carne. Así que como tú puedes ver, la fui dando así te voy a mostrar en este que todavía no lo he terminado, para que tú lo vayas haciendo para que se te haga más fácil. Así que trata de hacerlo con mucho cuidado. Pon el cuchillo un poco de lado y lo vas moviendo hacia los lados y así te va quedando tu carne sumamente plana. Recuerda que esto es opcional, como tú puedas cortar tu carne o como quiera cortarla. En este caso yo la corté así, le fui dando esos cortes de lado para ir abriéndola totalmente. Recuerda también que el tamaño de cómo tú quieras hacer tu carne será también dependiendo de a ti, como te guste. En este caso la dejé de estos tamaños, no muy grande tampoco muy pequeña, así que tú colocas tu carne y le vas dando esos cortes de lado con mucho cuidado. Pues en este caso ese cuchillo corta bastante, así que trata de utilizar un cuchillo que corte bastante para que se te haga más fácil. Lo vamos viendo a su lado y mira cómo fácil y sencillo va quedando tu carne sumamente abierta. Ya que tengamos toda nuestra carne en esta forma, ya estaremos casi listos para realizar nuestra deliciosa carne frita o carne salada. Así que déjame ahí en los comentarios cómo tú la conoces, si la conoces como carne frita o la conoces como carne salada. Así que ya esto está listo. Mira qué bien se ven nuestros pedazos de carne. Le fui dando esos cortes y mira los pedazos que no lo dejé ni muy grande ni muy pequeño, así que trata de dejarlo lo más promedio que tú puedas, porque recuerda que después que vamos friendo nuestra carne se va poniendo un poquito más pequeña. Así que ya tengo aquí bastante pedazo de carne, estamos listos, así que vamos al próximo paso, a lavar nuestra carne. Así que ahora te voy a mostrar cómo lavé mi carne. En este caso la estoy lavando con limón, pero si tú prefieres la puedes lavar con vinagre o con lo que tú prefieres. En este caso la voy a lavar con limón 2 o 3 veces. Así que ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando esta deliciosa carne salada o carne frita. Pues ya que he lavado mi carne, ya estamos listos para darle sabor a esta deliciosa carne. Así que vamos a empezar y te voy a mostrar los 4 ingredientes que voy a estar utilizando aquí para darle sabor a mi carne. Así que ahora te muestro que aquí tengo un poco de ajo, tengo sal, tengo orégano y tengo jugo de limón. Así que recuerda siempre que la cantidad va a variar bastante de acuerdo a tu gusto o la cantidad de carne que tú quieras realizar. Así que lo que vamos a hacer es inmediatamente ir agregando poco a poco nuestros 4 ingredientes. Recuerda siempre que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando exactamente todos los ingredientes que estaré utilizando aquí para realizar esta deliciosa carne frita o carne salada. Así que vamos a empezar a darle sabor a nuestra deliciosa carne. Así que mientras voy sazonando aquí mi carne con mis 4 ingredientes, siempre recordarte que si no te has suscrito al canal, ahí debajo en el botón rojo, no tardes en suscribirte para que no te pierdas estas y demás recetas que estoy compartiendo aquí con mucho amor y cariño. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando todas nuestras recetas. Así que tarde en suscribirte ahí y activa la campana de notificación para que no te pierdas estas y demás recetas. Así que ya que he agregado aquí mi ajo, voy a agregar también mi sal. Recuerda ir agregando poco a poco para que vaya dándole ese sabor a tu gusto. Así que después que he agregado mi ajo, voy a agregar mi sal, voy a agregar mi orégano y esto lo vamos a mover bastante para que todo se mezcle y lo vamos a dejar reposar en la nevera por alrededor de 1 hora o 3 horas. Cuanto tiempo tú quieras dejarlo reposar, mucho mejor para que tome mejor sabor, pero eso es opcional. Si no, lo puedes freír inmediatamente. Así que después que agregué mi ajo, mi sal y mi orégano, poco a poco para ir midiendo exactamente la cantidad que quiero poner, si quiero poner de más o quiero quitar un poco más. Así que te dejo a ti tu opción, que ponga la cantidad que te diga a tu corazón o a tu gusto. Así que después que he agregado mi ajo, voy a agregar bastante jugo de limón, así que lo voy agregando poco a poco y lo voy a dejar reposar. Así que ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando esta rica carne salada o carne frita. Así que inmediatamente seguimos moviendo y ahora te sigo mostrando.
Pues vamos a poner aceite abundante donde vamos a freír nuestra carne, y ya que hemos dejado reposar bastante nuestra carne, en este caso la dejé reposar bastantes horas, así que ya estamos listos para freír nuestra carne. Así que vamos a colocar nuestra carne con mucho cuidado y vamos a dejar que cocine por 5 o 10 minutos tapado. En este caso yo la voy a ir cocinando tapada y destapada, así que te voy a seguir mostrando aquí. Luego que ya la he dejado cocinar por 5 o 10 minutitos tapada, vuelvo a destapar y vuelvo a tapar. Así me mantengo constantemente, como tú puedes ver aquí, tapando y destapando mi carne para que tenga mejor cocción y no se me vaya a cocinar bastante seca. Así que pasado 5 o 10 minutitos, destapo mi carne, ya mira cómo se ve, ya está tomando color y el sabor que esto tiene, porque ya en este punto la he probado mi carne. Si tú ves que en este punto ya de que tú has freído la primera vez tu carne, ves probando, si quieres agregar más sal o más limón, todavía estás a tiempo. Así que ya después que he empezado a freír mi carne, ya tú puedes ver, coloco mi carne, tapo 5 o 10 minutos, luego vuelvo y destapo mi carne y luego dejo cocinar mi carne destapada. Así que 5 o 10 minutos tapada, luego vuelvo a destapar y mira cómo va quedando mi carne. En este caso esto está sumamente exquisito y mira cómo se va cocinando jugosa mi carne. Así que ve probando tu carne. Si tú ves que le hace falta un poquito más de sal, un poquito más de jugo de limón, lo coloca y sigue friendo 5 minutos de tapada y 5 minutos de tapada, y así te va a ir quedando esta deliciosa carne. Mira cómo se ve, ya esto está tomando color. Así que vuelvo a mover mi carne y la dejo cocinar entonces ahora destapada, y así nos mantenemos cocinando nuestra deliciosa carne. Ahora te sigo mostrando. Pues estás listo para ver cómo me ha quedado esta deliciosa carne. Mira, mira, mira cómo se ve esta carnita o esta carne salada. Ahí déjame en los comentarios cómo tú la conoces en tu país, y mira cómo ha quedado esta sumamente deliciosa, porque ya no me pude resistir y me he comido varios pedacitos. Así que vamos ahora a cortar nuestra carne. Así que te invito a que si no te has suscrito al canal, ahí debajo suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que muchísimas gracias si ya estás suscrito y todavía sigue viendo nuestras recetas, que muchísimas gracias. Así que vamos a cortar toda nuestra carne, así que el punto tú la puedes cortar como tú prefieras. Si te la quieres ir comiendo así, es a tu opción. Así que te voy a recomendar que trates de hacerla de esta manera para que te quede sumamente exquisita, y yo sé que me vas a decir: wow, quedó excelente esta deliciosa carne salada o carne frita como tú la conozcas. Así que vamos a cortarla, mira cómo se ve y lo jugosa que esto está, señores. Esto está para comérselo todo. Yo sé que yo me la voy a comer toda, así que todavía te digo y te invito que si no te has suscrito, no tardes de suscribirte para que no te pierdas estas y demás recetas que estoy compartiendo aquí con mucho amor y cariño. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que lo que voy a hacer ahora es que me voy a servir mi carnita en un plato. Así que vamos a servir nuestra carne para darle otra vista y que tú puedas ver un poquito más de cerca, pero yo sé que ya tú estás ansioso por comerte un pedacito de esta deliciosa carne salada o carne frita. Así que mira, mira, mira cómo quedó. Ya la he cortado, así que lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar un toque de limón extra. Esto es opcional si tú quieres colocar un poquito más de jugo de limón a tu carne. A mí me encanta colocarle un poquito más de jugo de limón, así que voy a colocarle un poquito más, y esto me lo voy a estar comiendo. Así que perdón por causarte esta tentación a esta distancia. Así que nada, suscríbete al canal, y esta ha sido la receta del día de hoy que quise compartirla con todos ustedes. Así que gracias por estar aquí, y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que nada, me voy a comer mi carnita salada o mi carnita frita y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico, mira qué deliciosa. Bye.